En el Evangelio de Marcos, capítulo 14. Evangelio de Marcos, capítulo 14. ¿Era necesaria la muerte de Cristo? Yo sé que la respuesta inmediata de todos será sí. Sí, en el sentido de que me dirán, bueno, sí, para que pagara por nuestros pecados, sí, para que pudiéramos ser salvos, sí, pero yo no me refiero a esa respuesta que sabemos en el hecho de los resultados de la muerte de Cristo, sino me refiero a la pregunta que era necesaria la muerte de Cristo en cuanto al plan y designio de Dios. No habría otra manera que Cristo o que Dios Padre pudiera redimirnos del pecado sin que su Hijo muriera. No habría otra forma en que Dios hubiera ideado el hecho de que Cristo no tuviera que morir, pero a la vez poder redimirnos. Por ejemplo, haber sido salvos por medio del nacimiento de Cristo o haber sido salvos por cualquier otra forma y otra manera. Bueno, esta respuesta la vamos a ir descubriendo y la vamos a ir sabiendo en el desarrollo de este tema durante este día, el día de mañana, el día martes y el día miércoles. Es decir, vamos a ver 4 temas respecto a este asunto. Hoy estaré dando el inicio de este tema respecto a la necesidad de la muerte de Cristo, pero no desde el aspecto pragmático en mi vida de que esto me salvó a mí, sino que en el sentido de por qué Dios quiso redimirnos de esta manera, mediante el sacrificio de Jesús. Ahora, en esta mañana vamos a escudriñar un subtítulo de este tema general que es Cristo pidió que pasara de él la copa. Cristo pidió que pasara de él la copa. Quizás uno de los problemas más comunes de la predicación actual es que está tan cargada y tan preocupada por la vida. La preocupación principal y actual de hoy día, en cuanto desde un púlpito se enseña, es la preocupación por la vida, que poco énfasis se hace respecto de la muerte. Déjeme explico a lo que me refiero. La predicación actual en la mayoría de los púlpitos llamados evangélicos se ocupan en dar consejos para mejorar la vida de las personas. Tratar de que su existencia aquí en la tierra pueda ser lo mejor posible y puedan pasarla lo mejor que puedan. Y por ello, la predicación siempre apuntará a situaciones y a circunstancias que ayuden a ese propósito. Pero en cuanto a la muerte, poco es el énfasis que se da respecto a la realidad ineludible que toda persona ha de pasar. Si nos preocupamos por la vida, que mejoren su vida los creyentes, los hermanos, los jóvenes, las señoritas, que tomen buenas decisiones, que vivan una vida a plenitud y cosas como estas, y ahí cargamos todo el esfuerzo. Pero ¿qué estamos hablando y qué énfasis le estamos dando respecto a la muerte? Porque un día vamos a morir. Eso es inevitable, a menos que, como hablamos la semana pasada, Cristo venga por nosotros. Pero esa esperanza depende de la soberanía del Señor y del tiempo del Señor. Y yo recuerdo que cuando éramos niños, mi padre siempre decía que él tenía la esperanza grandiosa de no ver la muerte y que un día Cristo viniera todavía, estando él en vida y poder irnos toda la familia juntos. Bueno, les diré que esa esperanza sigue siendo esperanza, pero en el hecho mismo de que un día Cristo le resucitará, porque mi padre ya falleció y siempre tuvo esa esperanza. Y yo sigo pensando todavía lo mismo. Yo espero que en mis días Cristo venga y estoy con un deseo ferviente de que así pase. Pero han seguido pasando los años y ya cada vez nos hacemos más grandes, más viejos y se acerca el tiempo inevitable. No sé si se ha puesto a pensar usted cuánto tiempo le queda de vida a usted, de acuerdo a los años, no de acuerdo a alguna situación inesperada, no a una situación contingente, sino de acuerdo a los años que nos quedan, cuánto le queda a usted de vida. Sí, estamos hablando en el promedio de que más o menos entre 70 y 80 años, estos años de la vida de nosotros. ¿Cuánto nos quedan ya, hermanos? Bueno, algunos menos, a otros un poco más, pero eso será inevitable.
Y la pregunta es, ¿por qué hacemos tanto énfasis en la vida, que es algo pasajero, que va a durar máximo 80 años, 90 años en algunos, pero la muerte es algo que será una situación permanente, eterna, en el sentido de lo que acontezca después de la muerte? Así que se hace poco énfasis respecto a la muerte como una de las realidades ineludibles de toda persona que va a pasar, y por lo mismo también se hace poco énfasis en la muerte de Cristo. Si no se hace énfasis en la muerte que el hombre tiene, mucho menos en la muerte de Cristo. Poco énfasis en la cruz. La cruz es sinónimo de la muerte de Cristo. La cruz es un sinónimo de la muerte de Cristo. 31 veces se menciona la cruz en la Biblia y solamente se menciona en el Nuevo Testamento, y en la gran mayoría no se refiere al objeto de madera donde Cristo murió, sino que en la gran mayoría se refiere a lo que representa la cruz. Usted puede checar todas las veces que se menciona la cruz en la Biblia, 31 veces, y observará que la mayoría de las veces se refiere a lo que representa esa cruz respecto a la muerte de Cristo. Es poco el énfasis sobre la cruz y es poco el énfasis sobre la muerte de Cristo. No es suficiente decir que Cristo murió, porque todos los hombres también mueren. No es suficiente decir que Él murió de una manera noble, pues también los mártires hacen exactamente lo mismo. No es suficiente decir que murió por causa del pecado, porque la mayoría de los religiosos también lo dicen. Debemos entender y de aceptar que no hemos proclamado a fondo la muerte de Cristo, y con ello también tenemos que reconocer que no la hemos aprendido o comprendido suficientemente. Cristo murió llevando los pecados de su pueblo y el sufrimiento de la pena divina por sus pecados. Cristo fue abandonado por Dios en la cruz y fue aplastado bajo la ira de Dios en nuestro lugar. ¿Qué tan importante es entender de forma amplia lo que significa la cruz? Bueno, si aprendemos lo que significa la cruz, también aprenderemos lo que significó la muerte de Cristo. Pablo dijo que para él era primordial que la gente a la que él le predicaba entendiera lo que significaba realmente la muerte de Cristo en la cruz. Era algo primordial para él predicar esto. En 1 Corintios 15:3 dice Pablo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y cuando dice primeramente, está hablando de la prioridad de su predicación. Pablo no llegaba a alguna ciudad y comenzaba a hablarles acerca de algunas cosas de la vida, de cómo podían mejorar y cómo ser buenos esposos o buenas esposas y cómo deberían educar a sus hijos. No, dice Pablo, mi predicación primariamente lo que yo hago, y para mí es una prioridad, es que ustedes sepan lo siguiente, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Esa era la predicación prioritaria del apóstol Pablo a donde quiera que él llegaba. Era tan importante saber el significado completo de la cruz que los que no entendían la muerte de Cristo en la cruz les era una locura en aquellos tiempos. Dice Pablo en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Tan importante es que si no enseñamos y predicamos el significado completo de la muerte de Cristo en la cruz, estaríamos incurriendo en uno de los más terribles males doctrinales dentro de nuestro tiempo en el cristianismo. Mucho más grande que la equivocación pentecostal y carismática acerca de los dones en su confusión. Mucho más grande que la introducción de prácticas eclesiásticas confusas como el liderazgo femenino dentro de las iglesias bautistas de la convención o convencionales. ¿Cuál es ese mal? El mal es la predicación de un evangelio rebajado. Rebajar el evangelio, si no predicamos la cruz y la muerte de Cristo en la cruz con todas sus implicaciones, entonces el evangelio es rebajado, y ese es un grande mal doctrinal de nuestros tiempos. En 1 Corintios 1:17 el apóstol Pablo dice, pues no me envió a Cristo a bautizar,
sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Está diciendo Pablo que si él no predicaba adecuadamente el evangelio, la muerte de Cristo con todas las implicaciones, entonces corría el riesgo de que la cruz de Cristo, lo que representaba la muerte de Cristo, se hacía vano, es decir, ligero, superficial. Y eso me temo que es la circunstancia de muchas iglesias en el tiempo actual, hacer vana la cruz de Cristo, simplemente rebajarla a una circunstancia religiosa que se predique religiosamente, o simplemente rebajarla a una circunstancia pragmática benéfica para mí. Cristo murió y Cristo murió por ti para que seas salvo, así que Él murió para que tú vivas y para que tú seas grandioso y para que tú tengas todo lo que puedes tener en esta vida, pero también en la futura, y rebajamos la cruz de Cristo a condiciones meramente benéficas para nosotros. Si nosotros no predicamos el evangelio, la muerte de Cristo y la cruz de Cristo, corremos el riesgo de hacerla vana. Predicar un evangelio distorsionado, un evangelio rebajado. Una de las muchas formas de hacer vana la cruz de Cristo es quitarle su significado real. Es decir, no entender todo lo que implicó la muerte de Cristo en esa cruz. Es darle solo un significado muy superficial. Y por ello creo necesario que comprendamos por qué era necesario, por qué era sumamente importante que Cristo muriera. Si logramos entender por qué era necesario que Cristo muriera, entonces comenzaremos a adentrarnos al énfasis verdadero de lo que significó la muerte de Cristo. Nuestro relato de Marcos, que también se encuentran en Mateo y en Lucas, está hablando de los 2 últimos días de la vida terrenal de Cristo, así como vino a la tierra. Porque Cristo, después de resucitar, aún permaneció 40 días en la tierra. Pero, así como Él vivió y nació, sus días, su cuerpo terrenal, pereció y terminó, y culminó así en la cruz. Y entonces Marcos está hablando de estos 2 últimos días de la vida terrenal de Cristo. Y vamos a escudriñar esta primera parte. Versículos 32 al 34, por favor. 32 al 34 de Marcos. Marcos capítulo 14, versículos 32 al 34. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Vean la manera como Marcos nos relata esto. Y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Ahora, tomó consigo a Pedro y a Jacobo. Dice el versículo 32, perdón, comencé leyendo 33, me equivoqué, hermanos, es 32. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Ante la inminente muerte de Cristo que sobrevendría, Cristo expresó sentimientos totalmente humanos por lo que se estaba por avecinar. Él les confiesa a sus 3 discípulos que está en una condición emocional muy triste y angustiado. Ahora bien, sabemos todos que su cuerpo era verdaderamente humano. El cuerpo de Cristo era totalmente humano, es decir, Cristo sentía en su cuerpo el calor, el frío, los golpes, una herida, lo sentía. Su cuerpo, sensible a las condiciones de este mundo, era muy sensible. Pero también su alma y su espíritu expresaban lo que su cuerpo iba a padecer. Él iba a morir y él sabía cada detalle de lo que su cuerpo iba a sufrir en unas horas más adelante.
Él sabía perfectamente lo que le iba a ocurrir, así que les dice a sus discípulos: estoy muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Ahora una pregunta, hermanos: ¿tenía miedo Cristo a la muerte? Él sabía lo que iba a venir. Él les dice: estoy entristecido y estoy angustiado y estoy triste hasta la muerte. ¿Tendría Cristo miedo a la muerte? Algunos dirían que sí, por lo que sigue en el relato del versículo 35. Vean, por favor. Algunos pensarían que sí, por lo que dice el versículo 35. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Cristo oró fervientemente y nos dice que Lucas en su relato que sudaba en ese momento por su angustia, sudaba hasta gotas grandes de sangre. Lucas 22:44 dice: y estando en agonía, vean la manera como se encontraba Jesús en ese momento, estando en agonía, así lo describe, estando en agonía, y la agonía aquí descrita de esta forma es como lo previo a la muerte misma, y estando en agonía, oraba intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Pero esa angustia con la que Cristo estaba orando agónicamente en ese momento, ¿era porque estaba angustiado por la muerte que le vendría? Dice Marcos que él oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora, es decir, el momento de lo que iba a ocurrir. ¿A qué se refiere Cristo con esa hora? Si es posible, Padre, que pase de mí esta hora. Así que está orando Señor Jesucristo, confesándole a sus discípulos que está muy angustiado y está entristecido y que su alma está muy triste hasta la muerte. Y luego comienza Jesucristo a orar y pedir: Señor, si es posible, pasa de mí esta hora. ¿Acaso Cristo está pidiéndole al Padre que no le permita pasar por este momento de la hora de su muerte? ¿Será esta la hora que se refiere Cristo? ¿A la hora de su muerte? Y si es así, entonces nosotros diríamos que está rogándole al Padre que le evitara la muerte. Pero ¿podría Cristo en este último momento de su vida terrenal perder toda la entereza que Cristo tenía y su convicción firme de que Él había venido a morir? ¿Podría en este momento de debilidad quizás de su cuerpo, Cristo en un momento dado tener esa debilidad también de su alma y pedirle al Señor: Señor, no me permitas que yo venga o que yo pase por la muerte misma, no quiero sufrir, Señor? ¿Estaría Cristo pidiendo acerca de esto? Porque Cristo mismo dijo más de 10 veces, relatados en los diferentes evangelios, que Él estaba entendido de cuál era su propósito al venir a esta tierra, y que no solamente estaba entendido de eso y lo sabía, sino que aún así lo hacía gustosamente. Él estaba gustoso de poder hacer la voluntad de su Padre. Él dijo varias veces que Él sabía que venía a morir y que lo hacía con todo agrado y gusto por cumplir la voluntad del Padre. Pero entonces, ¿por qué pide Cristo que pase de él esa hora? ¿Acaso Cristo no quería pasar por este momento? Algunos pensarían, bueno, quizás Cristo lo que estaba pidiendo es que en esa hora Él no sufriera, simplemente muriera. ¿O a qué se refiere cuando dice pasa de mí esta hora? Veamos a lo que se refiere, versículos 36 al 42. 36 al 42. Y decía, ahora va a relatarnos Marcos su oración de manera más específica. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Uno se preguntaría, ¿de quién dice esto Cristo? ¿De ellos o de sí mismo?
El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Se estará refiriendo mismo Cristo a su experiencia en ese momento? Ahora, 39. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. He aquí se acerca el que me entrega. Así que Cristo ora pidiendo al Padre. Primero llega angustiado al huerto de Getsemaní y toma a sus 3 discípulos, Pedro, Jacobo y a Juan, dentro de todos los demás que estaban ahí, los 11, y les dice a ellos y les confiesa: estoy entristecido y angustiado. Y luego todavía les aclara, diciéndoles: mi alma está muy triste hasta la muerte. Después va y ora al Padre y le pide que pase de él esa hora. Y ahora Cristo, en su oración repetida 3 ocasiones, le pide al Padre que pase de él la copa. Los 3 evangelios registran esta oración respecto a la petición de la copa. Pero solamente Marcos nos dice que oró 3 veces. 3 veces pidiendo que pasara de él la copa. ¿A qué se refiere Cristo con pasa de mí esta copa? ¿Cuál copa se está refiriendo? Para entender bien a qué copa se refiere Cristo, debemos recordar algo muy importante, hermanos. Están en el huerto de Getsemaní en este momento, están ahí con sus discípulos, está orando de manera angustiosa, pidiéndole al Padre que pase de él la copa. Ahora, ¿de dónde venía Cristo con sus discípulos? ¿Lo recuerdan? ¿De dónde venía Cristo con sus discípulos esa noche que llegó al Getsemaní a orar previo a ser capturado y llevado a la cruz? ¿De dónde venía? No tengan temor de decírmelo. Si se equivocan, yo les digo no, nada más, simplemente. No los voy a regañar ni nada. ¿De dónde venía Cristo? De celebrar la Pascua. Cristo venía de celebrar la Pascua, se había reunido con sus discípulos y iban a celebrar la Pascua en ese momento. De hecho, estaba todo preparado, tenían ya la comida, tenían todo preparado para la Pascua y la habían celebrado. Y ese momento de la celebración de la Pascua, Cristo cambió la Pascua al final de la celebración de la Pascua a la celebración de la cena del nuevo pacto, la cual también nosotros celebramos ahora y celebraremos este próximo miércoles. La cena del nuevo pacto es un momento solemne, muy solemne, porque en ella Jesús anuncia su muerte y en ella también anuncia al traidor. Es un momento solemne donde todos están expectantes porque Cristo está anunciando que ese día o esos días, en unas horas más, va a morir. Voy a morir en un momento más y uno de ustedes me va a entregar. Es un momento de gran solemnidad y tratamos de mantener eso. Nosotros no celebramos el miércoles la Pascua, nosotros celebramos la cena del nuevo pacto, que fue lo que fue cambiado de Cristo. Pero Cristo celebró la Pascua con sus discípulos, la última Pascua. Ahora, esta celebración de la Pascua era milenaria. Se llevaba a cabo ya por miles de años desde que el pueblo de Israel salió de Egipto. Y celebrar la Pascua era recordar todo el proceso, cómo Dios liberó al pueblo de Egipto, del pueblo de Egipto, a su pueblo, lo liberó y lo sacó con mano poderosa. Y el Señor le dijo: cuando ustedes estén ya allá, van a recordar este momento de su liberación con este evento de la Pascua. Van a matar a un cordero y luego en todo ese proceso les da la forma, comerán pan sin levadura y comerán hierbas amargas. Así que los judíos comenzaron a formar una especie de celebración que se ha mantenido hasta nuestros días. El orden y la forma de celebrarlo se ha mantenido así hasta nuestros días por miles de años. Hasta hoy día los judíos lo siguen celebrando todavía así. Y en esa orden de celebración del Pesaj o de la Pascua, como llaman ellos, existe todo un proceso para hacerlo. Leen pasajes de la Escritura donde recuerdan cuando estuvieron cautivos,
comen pan sin levadura, comen hierbas amargas, pero en cada parte que van haciendo, en cada una de las veces que van haciendo cada parte de ella, toman una copa. La primera copa que ellos toman, después de mencionar esto, le llaman precisamente la copa de la esclavitud. La primera copa es llamada la copa de la esclavitud, y eso sirve para recordar el tiempo que ellos fueron esclavos en Egipto, y leen algunos pasajes y luego toman la copa. Después tienen la segunda copa llamada la copa de la liberación. En ella están conmemorando la liberación del pueblo del yugo de Egipto y recuerdan todo ese pasaje. La tercera copa que ellos toman es la copa de la promesa, donde despierta la mente de todos ellos a todas las bendiciones prometidas por Dios. Él es el Señor que no solamente los rescató y los liberó, sino que también los redime y les concede dádivas preciosas. Y luego, al terminar la cena, en todo ese proceso del cedar, viene la cuarta y la última copa. Esta fue la que levantó Cristo, cuando dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Bebed de ellas todos, porque no beberé más de este jugo de la vid hasta que yo venga. Así que esta cuarta copa fue la que levantó Cristo, y esta cuarta copa se llama la copa de la consumación. Esta copa, la copa de la consumación, es para los judíos el cumplimiento de las promesas dadas por nuestro Señor. Pero para el Señor Jesucristo, al levantar esta cuarta copa, es que Cristo era la promesa de todo ello. Para Jesucristo, al levantarla y tomarla y decirles: este es el pacto, está diciendo que Él es la consumación de las promesas dadas desde el tiempo de Adán y de Eva. Él era el cordero que derramaría su sangre. Él era el que llevaría el pecado de todos nosotros, y era Él quien sufriría el castigo cruento de ir hasta la cruz. Cuando Cristo levanta esta copa, está diciendo: yo soy el cumplimiento y la consumación de todo lo que se han prometido y todo lo que vuestros padres han celebrado hasta este momento. Por ello es que con esta copa celebramos el nuevo pacto. Ahora, ¿qué significado tenía esta copa? Porque si bien Cristo celebró y tomó esa copa, no se estaba refiriendo a esa copa o cuarta copa, pero usó la palabra copa porque venían de celebrar la cena del Señor, y utiliza esta forma de copa para referirse a algo. ¿Qué estaba pidiendo Cristo respecto a pasar de mí esta copa? Bueno, hay dos respuestas muy comunes que se dan a esta pregunta. ¿Cuál es la copa que Cristo pidió al Padre que no le permitiera pasar por ella? ¿Cuál es esa copa que Cristo le pidió al Padre? Que si fuera posible, pasa de mí esta copa. La primera respuesta que se da, y que es la más común, esta es la más generalmente aceptada y es la más común, es que Cristo, sabiendo todo lo que le iba a acontecer respecto al suplicio y el dolor que vendrían unas horas después, y que estaba allí en el huerto de Getsemaní contemplando todo eso, y por eso dice que sudaba grandes gotas de sangre, porque estaba en un momento donde él veía lo que le vendría unas horas después. Él veía precisamente cómo es que alguien lo iba a empezar a golpear, cómo es que lo iban a azotar, y cómo es que el azote de los romanos que le iban a dar se iba a enredar en su cuerpo, porque el azote de los romanos era el llamado azote flagrum o gato de 7 colas, en el cual ponían en las puntas huesos o hierro, y cuando daban el latigazo se enredaba en el cuerpo de la persona, y al jalarlo desgarraba el cuerpo de la persona, mostrando muchas veces o exponiendo muchas veces los huesos y aún hasta partes de los miembros de la persona. Él sabía todo eso y lo estaba contemplando. Él sabía que también lo iban a rodear un grupo de soldados romanos y lo iban a apretujar contra él, y le iban a comenzar a golpear y le iban a decir: profetízanos, ¿quién fue el que te golpeó? Lo iban a golpear de manera cruenta.
También dentro de ese montón de gente, Cristo sabía que alguien iba a meter su mano e iba a tomar su barba y la jalaría hasta arrancársela. En ese momento también sabía Cristo que le clavarían una corona de espinas en sus sienes y chorrearía sangre de manera profusa. Que alguien jalaría sus cabellos y que unos clavos atravesarían sus manos y sus pies, y junto con una espada también su costado, y que lo colgarían en una cruz, y que al levantarlo se iban a descoyuntar todos sus huesos. Todo eso lo sabía Cristo, dice esta respuesta, y por tanto lo que estaba sufriendo en ese momento en el huerto de Getsemaní, ante este panorama tremendo de sufrimiento y agonía, entonces Cristo estaba pidiéndole al Padre y clamándole que le evitara pasar por esa copa de sufrimiento, de dolor y de muerte. En otras palabras, quienes dan la respuesta a qué es la copa que Cristo estaba pidiendo que de él pasara, estaban diciendo o estarán diciendo que Cristo estaba pidiéndole al Padre y clamándole que buscara otra forma de redimir a los suyos, que él no quería pasar por el suplicio de la muerte. Ahora nos parece increíble, hermanos. Nos parece increíble. Pero esa es la forma de pensar de la gran mayoría de comentaristas y maestros de muchas congregaciones e iglesias evangélicas. Decirnos que Cristo se acobardó ante la muerte y que si bien a lo mejor no se acobardó, pero al menos pasó por su mente y que por ello estaba suplicándole a Dios que le evitara esta copa, de alguna manera ese pensamiento cobra fuerza, esta idea, si uno supone, y así lo dicen ellos, si uno supone que lo que estaba Cristo pidiendo, lo estaba pidiendo en el momento de debilidad de su cuerpo humano, porque su cuerpo era totalmente humano y en ese momento de debilidad estaba suplicando que pasara de él todo eso, que él iba a sentirlo. Por eso, cuando viene con Pedro y le dice, no han podido velar una hora, a la verdad, el espíritu está presto, pero la carne es débil. Suponen que esto se refiere a Cristo mismo, al decir, yo estoy dispuesto, voy a hacer lo que tenga que hacer, pero mi carne se ha debilitado. Y por eso está rogándole al Padre que pase de él esta copa. Ahora, si uno supone que esto lo desea por la debilidad del cuerpo humano, pensaríamos que eso es lo que está pidiendo Cristo. Pero Cristo dijo durante todo su ministerio que a esto él había venido. Y nunca se ve en el Nuevo Testamento, nunca en ningún relato se ve que Cristo tuvo un pequeño dejo de duda respecto a cumplir el propósito por lo cual había venido. Y aun cuando en el mismo jardín vinieron a prenderlo, Pedro, queriendo defenderlo, es detenido por Cristo y Cristo le dice lo siguiente. Vean Juan 18:11. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Cristo nunca dudó respecto a la copa de la muerte que él tenía que llevar. Él nunca dudó acerca de eso. La copa de la muerte tenía que sufrirla. Pero esa es una respuesta cuando alguien dice que la copa que Cristo pidió que de él pasara se refería a esto, a la muerte. Ahora, esa es la primera respuesta y la más común. Hay una segunda respuesta que no es tan común, pero que muchos buenos predicadores y pastores han dado como respuesta a esta pregunta: ¿cuál es la copa que Cristo pidió que de él pasara? Esta es la segunda respuesta, un poco más elaborada respecto a la pregunta de cuál era la copa que Cristo no quería beber, pero aún así es esgrimida por algunos que desechan la primera suposición. No puedo concebir que me presentes a un Cristo temeroso en el momento de su muerte,
que ya no quería morir. No puede ser esto. Entonces van a una segunda respuesta, y esta se refiere precisamente al hecho que cuando Lucas expresa que él estaba orando, sudaba grandes gotas de sangre. Lo leímos hace un momento, ¿lo recuerdan? Entonces, dicen ellos que por la tensión que se estaba llevando en este momento de Cristo en la cruz, al ver todo lo que iba a acontecer y lo que iba a suceder, sucedió un fenómeno en su cuerpo que se llama hermatrodosis. Esta hermatrodosis es precisamente que los vasos sanguíneos o superficiales de la piel se rompen por la gran tensión que existe en una persona. Es un efecto que poco ha sido estudiado y también hay realmente poca evidencia de que esto sucede. 2 o 3 casos han acontecido, pero normalmente dice que cuando la tensión es suprahumana, la tensión es tan fuerte, entonces los vasos que están en las regiones sudoríferas bajo de la piel se comienzan a romper de tal manera que da el efecto de que un hombre o una mujer están sudando sangre misma. Es una apariencia de sudor de sangre. Ahora, ¿qué estaba pasando? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Por qué Cristo estaba sudando de esta manera? Aún cuando Cristo no hubiera sufrido este efecto de hermatridosis o rompimiento de los vasos sanguíneos superficiales, aun cuando no fuera eso, lo cierto es que Cristo estaba sudando muy agónicamente. Eso es cierto, Lucas lo menciona. Cristo estaba sudando muy agónicamente. Y dicen ellos, ¿qué estaba pasando? ¿Por qué sudaba Cristo así de esta manera y en tanta agonía? La respuesta es que aparentemente en ese momento, cuando Cristo estaba orando allí en el huerto de Getsemaní, el diablo mismo, Satanás, estaba queriendo matar a Jesús en el huerto de Getsemaní. Y por eso es que Cristo estaba orando que esa copa de muerte prematura antes de ir a la cruz no pasara por él. Esta es una segunda respuesta que se da a esta copa, diciendo el Señor, haz que pase de mí esta copa. Es decir, el diablo mismo quería matar a Jesús para que no llegara a la cruz y no lograr así la redención del hombre. Ahora, como apoyo a esta segunda respuesta, dan un texto de la Biblia para apoyar esto. Cuando digo apoyo no me refiero a que yo apoye esta respuesta, sino que para apoyar esta respuesta dan un texto de la Escritura. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Vean por favor lo que dice. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, en el huerto de Getsemaní, se ponía entre paréntesis, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Entonces dicen, si Cristo en los días de su carne estaba en esa tensión tremenda, rogando y suplicando con clamor y con lágrimas, como menciona Lucas, para que le librara de la muerte, luego dice, fue oído a causa de su temor reverente. Dice, pero no, Cristo fue a la cruz, no fue librado de la muerte en la cruz. Entonces, ¿de qué fue librado? Fue librado de la muerte prematura que el diablo mismo estaba queriendo llevar a cabo en el huerto de Getsemaní. Y esa es una respuesta, diríamos, más aceptable, que nos libraría de la idea de un Cristo acobardado en el huerto que no quería ir a la muerte. Quizás esta es una respuesta que nos libraría de esa suposición de que Cristo se acobardó. Y en cierta manera esta respuesta nos deja en nuestra percepción de nuestro Señor Jesucristo con la misma postura de obediencia y de sumisión a la voluntad del Padre para ir hasta la cruz, porque Él sí quería ir a la cruz y cumplir su destino de muerte vicaria, pero el diablo estaba oponiéndose y quería matarlo antes de ir a la cruz. Por eso dice que fue oído por su temor reverente. Pero, hermanos, aunque esta respuesta
Podríamos decir, es muy plausible y nos libra de una visión de un Cristo temeroso. Esta respuesta nos deja con más problemas y con más dudas que la anterior. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque entonces teníamos que preguntarnos, ¿acaso el diablo tenía poder suficiente para frustrar los planes eternos de redención que la trina deidad habían de llevar a cabo? ¿Tendría el diablo un poder suficiente para frustrar los planes eternos de Dios de redención? ¿Acaso también diríamos era un temor verdadero y real de Cristo porque existía la posibilidad fuerte de que Cristo no muriera en aquella ocasión en la cruz, sino en el mismo huerto de Getsemaní, y por eso tuvo que rogar vehementemente porque cabía la posibilidad de que Cristo muriera allí? O bien, la providencia divina, aquel control que Dios tiene sobre todo lo que Él desea a fin de cumplir sus propósitos, la providencia divina fallaría en esta ocasión, la más importante de toda la historia de la humanidad, de la historia de la redención. Fallaría en esta ocasión la providencia, no cuidando a nuestro Señor Jesucristo para cumplir el cometido de llegar hasta la cruz, siendo que en toda la vida de Cristo siempre la providencia lo cuidó de esta manera, que en su propio nacimiento la misma providencia de Dios lo liberó de la muerte, de que el propio rey Herodes quería matarlo. E incluso le liberó de cualquier otra circunstancia, fuera enfermedad o accidente que pudieran ocurrirle, porque Cristo tenía que llegar hasta la cruz, pero ahora estaba fallando y tenía dudas sobre ello nuestro Señor Jesucristo. En este momento, unas horas antes de que se cumpliera el plan eterno de redención, ¿cabe la posibilidad de que esto podría fallar? Ahora una pregunta más. ¿En realidad Cristo tenía temor por las cosas que iban a avecinarse desde todo el suplicio hasta la muerte misma? ¿Acaso Cristo tenía temor de eso? Ciertamente, hermanos, no. No es así. Y aun cuando esta respuesta puede ser muy plausible, nos pone bajo todas estas dudas que acabo de mencionar. Entonces, ¿qué es la copa que Cristo quería evitar? ¿Qué es la copa que Él le pidió al Padre que Él quería evitar? Y la respuesta a esta pregunta precisamente nos dará las razones de lo que es nuestro título general de estas noches que vienen próximamente. ¿Por qué era necesario que Cristo muriera? Responder a esta pregunta, ¿cuál era la copa que Cristo quería evitar?, nos dará la respuesta y nos dará también la fuerza y la fortaleza de saber y entender completamente por qué Cristo tenía que morir. Y la respuesta a cuál era la copa que Cristo quería evitar la veremos el día de mañana y el martes, concluyendo el miércoles durante la cena del Señor. Vamos a orar, por favor. Padre, te pedimos perdón porque quizás muchas veces hemos rebajado la cruz y por lo mismo también tu muerte, la muerte de tu Hijo Jesucristo. Padre, perdónanos porque quizás hemos hecho superficial la muerte de tu Hijo Jesucristo, pensando que solamente fue benéfico para nosotros que Él muriera y por eso tendría que morir, porque era benéfico para nosotros. Ciertamente ha sido benéfico y es una bendición a nuestras vidas, pero esto va mucho más allá, Señor. Entender por qué Cristo tendría que morir
es comprender, Señor, tus propósitos, tus planes y tu persona. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a siempre mantener en nuestro corazón y en nuestra mente de manera entendible y profunda la necesidad de la muerte de Cristo en la cruz. Te ruego, Señor, y te suplico todas estas cosas en su nombre. Amén.